Imagínate que vas al gimnasio, haces 2 series por ejercicio y te vas. Y que además ganas más masa muscular que entrenando 1 o 2 horas al día. Puede parecer una locura, pero esta es la forma en la que yo llevo entrenando ya 3 años y que más resultados me ha dado en mi físico. Así que en este vídeo te voy a contar cómo puedes hacerlo y si también esto es realmente para ti. Algo muy importante que veo en la mayoría de personas que entrenan en el gimnasio y que se estancan y no tienen resultados, el motivo principal es porque ponen mucho el foco, atención en la cantidad. Es decir, cuanto más trabajo añado, mucho mejor. Esto es un error porque más trabajo no es igual a más resultados. En el ámbito de lo que es entrenamiento, para poder mejorar tu físico, tienes que poner mucho foco en lo que es la calidad. Uno de los principales errores son las típicas rutinas 4x10, 3x12, que acumulan una gran cantidad de series a lo largo de lo que es todo el entrenamiento, toda la semana, lo cual es más tiempo invertido en el gimnasio, más trabajo total, pero menos calidad y menos estímulo en cada una de las series, porque el foco no está en hacerlo bien, sino en hacer mucho, en acumular un gran trabajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Cuando tú haces 3-4 series por ejercicio, tu sesión de entrenamiento va a ser muy larga, vas a acumular muchísimo trabajo ahí. Más trabajo no es igual a más resultados. Llega un punto y tienes que entender que la capacidad que tiene tu cuerpo para tolerar trabajo es limitada. Es como, imagínate, un vaso de agua tiene una capacidad. Ok, si tú superas esa capacidad de lo que el vaso puede llegar a, a- a caber dentro, ok, de agua, se va a desbordar. Pues con tu cuerpo ocurre lo mismo. Si tú añades una gran cantidad de trabajo, va a llegar un momento en el que tu cuerpo no sea capaz de tolerarlo, de recuperarse de ese trabajo total, y por tanto que no supercompense, que no se recupere. Y si no se recupera, vas arrastrando fatiga a lo largo de las semanas, de los meses, y llega un punto en el que ya te sientes estancado. De hecho, esto le pasaba también a muchas personas del equipo, y te pongo por aquí ejemplos de personas que entrenaban muchísimo, hacían mucho trabajo toda la semana, estaban siempre con unas agujetas terribles, doloridos, y que a pesar de todo ese esfuerzo no lograban resultados. Y una de las típicas rutinas que ellos hacían también era esta, la 4x10, 3x12, que acumulan muchísimas series por ejercicio y además muchos ejercicios en una sesión. Y eso hace que la sesión sea demasiado larga, demasiado trabajo, y que además no tiene sentido hacer en todos los ejercicios el mismo número de series. Hay algunos ejercicios en los que tienes que centrarte, en los que básicamente por el propio ejercicio, imagínate, un peso muerto tiene más fatiga, es decir, te va a repercutir más fatiga en tu físico que, por ejemplo, un curl de bíceps. Por eso no tiene tanto sentido meter mismo número de series de un ejercicio para otro. Tienes que saber también cuáles son las cualidades de ese ejercicio y en base a ello ir ajustando. E igual con el rango de repeticiones. No tiene sentido que hagas siempre las mismas repeticiones 4x10, tanto si es un peso muerto como en un curl de bíceps, porque tienes que también adaptar todo ese trabajo, tanto el número de series, de repeticiones, a las características de cada ejercicio, a lo que más te interese sacar de cada uno de ellos, perdón. Entonces, algo muy importante es esto, que no te centres en lo que es la cantidad, porque más cantidad de trabajo no es igual a más resultados. ¿Cómo puedes hacer para que, haciendo únicamente 2 series por ejercicio, como hago yo, como hacemos las personas, la gran mayoría de personas del equipo también, para que con 2 series por ejercicio puedas sacar el mayor estímulo posible, y por tanto que pases menos tiempo en el gimnasio y tengas muchos mejores resultados? Mis entrenamientos son de 1 hora, hora y media simplemente, y ahí saco lo máximo de cada uno de los ejercicios y de mi entrenamiento. Te voy a explicar cuáles son las 4 claves que hacen esto posible. Primero, poner el foco en la calidad antes que la cantidad. Si tú haces mucha cantidad, ok, no te centras en la calidad, es primero, lo que es la ejecución técnica, intensidad y todo, no va a ser tan como realmente debería ser de cada una de esas series para poder sacar el mayor jugo posible. Pero es que además va a llegar un punto en el que, al meter tanto trabajo, va a llegar un momento en el que tu capacidad, ya no solamente física de tolerar trabajo, sino capacidad también a nivel mental de pasar tanto tiempo en el gimnasio, llega a un punto en el que ya quieres irte. ¿Qué va a ocurrir? Que va a llegar un momento de la sesión en el que ya ese foco se va a ir por completo, y en el que ya esas series que vas a hacer después van a empezar a perder totalmente calidad, y estás haciendo
invirtiendo un tiempo que realmente no es efectivo. Por eso, céntrate en la calidad de tu entrenamiento, en hacer menos lo que tu cuerpo puede llegar a tolerar. Justamente tienes que encontrar ese rango medio, ¿vale? Y que a partir de ahí te centres en que cada serie cuente al máximo de verdad, con las siguientes 3 claves que te voy a decir a continuación, y por tanto que haciendo menos puedas sacar mucho más en tu entrenamiento. ¿Cuál es la siguiente clave? Ejecución técnica. Es una de las cosas que más tienes que poner el foco. Ocurre lo mismo con otros deportes. Imagínate el fútbol. Si quieres ser muy bueno, tienes que saber controlar bien el balón, chutar. En el boxeo tienes que saber bien pegar los directos, el crochet. La técnica es muy importante. En el gimnasio ocurre lo mismo y veo que se le suele infravalorar. Se suele infravalorar esto y se tiende a pensar que no, es que yo entreno bien, yo todo lo llevo bien, entreno una técnica muy buena, cuando la realidad es que hay un montón de detalles a nivel técnico que ni siquiera eres consciente de que eso existe y que no estás haciendo y no estás aplicando para poder mejorar tu entrenamiento. Y eso en un ejercicio, en otro, al final suma de un grano, se hace una montaña entera, y es cuando realmente el mayor potencial de mejora que tiene la gran mayoría de personas está aquí, en mejorar la ejecución técnica de lo que es el entrenamiento, aprender a hacer bien correctamente. Tienes que saber cómo se mueve tu cuerpo, qué detalles tienes que tener a la hora de hacer un ejercicio para poder sacar el máximo jugo posible. Después tienes que tener muy claro que el control del movimiento es clave. Veo muchas personas que hacen rebotes, que no controlan bien la carga, que desestabilizan la carga por completo. Tienes que ser tú quien controla de forma activa la carga que estás manejando, tener el mayor control posible y que desde ahí, que desde fuera, a pesar de que estés moviendo igual muchos kilos, que desde fuera se te vea que estás como sobrado, que tú levantas la cara y es tuya 100%, ¿vale? Sobrado no en las últimas repeticiones, sino a la hora de hacer el movimiento, que se te vea bien. Y ya por último, acercarte al fallo, que es también algo muy importante, sobre todo a la hora de entrenar pierna. Veo que muchísimas personas se dejan un margen de mejora impresionante ahí y que realmente tú piensas que te estás acercando al fallo, pero la realidad es que no es así. La realidad es que igual te quedan 5 repeticiones más. Por eso no pares la serie cuando notas que te quema un poquito el músculo o que ya sientes esa incomodidad, porque la realidad es que cuando sientes esa incomodidad es cuando realmente estás empezando el jugo real de la serie, cuando estás empezando a entrar dentro de esas repeticiones que son las que realmente cuentan. Si tú, por ejemplo, haces 12 repeticiones al fallo real, tú piensas que las primeras igual 7 repeticiones son repeticiones puente, es decir, son repeticiones puente que te van a llevar a esas últimas repeticiones que son las que de verdad son efectivas y las que de verdad cuentan. Si tú esas últimas te sales de la serie antes de llegar a esas últimas, no ha sido todo efectivo y por tanto no has sacado del todo el jugo posible. Y ese es el objetivo, sacar el mayor jugo posible de cada serie, tanto a nivel de ejecución técnica, como a nivel de control, como a nivel de acercarte al fallo. Y en definitiva, esto va a hacer que tus series sean de una calidad mucho mayor y por tanto que no necesites hacer tanto trabajo por sesión, que no te tires más de hora y media en el gimnasio, que no entrenes tanto, y además es que no vas a poder entrenar tanto, porque si la calidad es tan buena, tu esfuerzo es tan bueno, va a llegar un momento en el que es que no vas a poder hacer más trabajo por todo el estímulo y también por toda la fatiga que has generado en tu cuerpo. Esto es como, imagínate, si tú haces en el atletismo, por ejemplo, haces 4 series de 100 metros a tu intensidad máxima, va a llegar un momento en el que no vas a poder hacer una quinta. Pero si tú haces 4 series de 100 metros andando, pues obviamente puedes hacer una quinta, una sexta, una séptima, etc. A lo que voy es que es la misma cantidad de trabajo, 4 series de 100 metros de carrera, pero el cómo lo hagas va a marcar completamente la diferencia. Y esto en el gimnasio ocurre exactamente lo mismo. Para saber si entrenar 2 series por ejercicio únicamente es para ti, primero debes de asegurarte que todo lo que te acabo de comentar anteriormente se cumple también en tu caso, pero que seas honesto contigo mismo y de verdad hagas esa introspección, vale, con total objetividad, porque muchas veces se piensa que sí, que entrenamos muy bien, cerca del fallo, una buena técnica, una buena intensidad, pero la realidad es que no es así y que hay un margen de mejora tremendo en esto. Entonces, asegúrate en primer lugar de esto, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que si eres una persona que no es el caso, en el que aún no entrenas realmente lo suficientemente bien y que tiene mucho margen de mejora, ¿vale?
tienes que poner mucho el foco, sobre todo al inicio, que al ser una persona un poquito más principiante, sí que ahí tiene sentido meter un poquito más de trabajo, de volumen, ¿vale? De entrenamiento total. Sin de manera excesiva, es justamente lo que tú necesitas para empezar a integrar bien el patrón de movimiento, que es el objetivo número uno, cuando también muchas personas del equipo empiezan a trabajar juntos y hay un margen de mejora tremendo. Al inicio hay un poquito más de trabajo, no demasiado. De hecho, la gran mayoría de personas que vienen dicen que incluso entrenan menos que ya lo que venían haciendo antes, a pesar de que ese volumen de trabajo sea un poquito superior. O sea que imagínate, después, conforme se van haciendo más avanzada dentro del equipo, y aquí te pongo algunos casos también prácticos, José Miguel, Miguel también que está por aquí, personas que ya son un poquito más avanzadas, que ya llevan tiempo dentro del equipo, vamos transicionando hacia esas de 3 series por ejercicio a únicamente 2 series por ejercicio, como te acabo de comentar justo, ¿vale? Pero primero vamos a pasar por una etapa un poquito más de trabajo, 3 series por ejercicio. Lo que buscamos aquí sobre todo es aprender bien el patrón de movimiento. Si hacemos un poquito más de series por cada uno de los ejercicios, es más repetición de ese ejercicio. Por tanto, más lo vas a poder integrar. Esto es como todo en la vida. Cuanto más hagas una cosa, más lo vas a aprender mucho más rápido. Entonces, sin irte al extremo, obviamente, pero en un punto medio es genial. Entonces, 3 series por ejercicio está perfecto, ¿vale? Sobre todo al inicio y también dependiendo del ejercicio que sea. Ejercicios un poquito más sencillos como brazo, pues igual no hace falta. Con 2 series ya está genial, ¿vale? Pero sí que, sobre todo los más principales, compuestos, puede ser pues un press banca, un remo con barra, una sentadilla libre, etcétera, pues sí que ahí tiene todo el sentido meter 3 series por ejercicio para aprender bien a hacer la técnica, ¿ok? Después, entre 3 y 4 días de entrenamiento a la semana está perfecto, no tienes que entrenar más de eso. Como he dicho al inicio, como llevo años diciendo, calidad antes que cantidad siempre. Entonces, 3-4 días de entrenamiento bien enfocados en la dirección correcta, son más que suficientes. Puedes hacer rutinas como una distribución full body de 3 días a la semana o una torso-pierna, ¿vale? Pero en definitiva que te centres mucho en la calidad. No superes, ojo, las 12 series por sesión de pierna y tampoco las más de 18 series por sesión de torso. Ese es un rango que te puede servir muy bien. Vas a ver que hay una diferencia de series en cuanto a torso-pierna. La pierna tolera menos trabajo que lo que es el torso porque también genera más fatiga. Entonces asegúrate de que no superes este umbral máximo, ¿vale? Que es un rango o sea, es un rango bastante alto realmente. Si eres una persona más avanzada, incluso vas a tener menos series todavía en lo que es tu entrenamiento, o al menos así debería ser, ¿vale? Después, ¿cuántas series hacer por grupo muscular? Entre 8 y 14 series por grupo muscular está perfecto. Como te digo, dependiendo también del músculo que sea, ¿vale? Hay grupos musculares que pueden tolerar un poquito más de trabajo y otros, como lo que es el caso de la pierna, que pues toleran menos, pero en general, para que te hagas una idea en términos generales, entre 8 y 14 series por grupo muscular a la semana, dependiendo también de la prioridad que quieras darle a cada uno de ellos, está perfecto. Y ya por último, establecer rangos de repeticiones. Nada de 2 series de 10 repeticiones, 2 series de 12, no. Establece rangos, es decir, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 15, de 6 a 8 y sobre todo que busques en cada uno de los ejercicios variar. Imagínate, primera serie de 6 a 8, segunda serie de 8 a 10 y que te centres en hacerte fuerte en todos los rangos de repeticiones. Es decir, en tu rutina de entrenamiento debe haber siempre un rango de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 20, es decir, todos los rangos para que te hagas fuerte en cada uno de ellos y que así hagas la combinación perfecta entre estrés metabólico, y tensión mecánica, ¿vale? Y ya por último, súper importante, es la rutina que hagas con el número de series, ejercicios, etcétera, manténla a lo largo del tiempo. De nada sirve que tengas una rutina y que sea brutal si continuamente estás cambiando cosas, tanto ejercicio, número de series, etcétera. Por eso, algo muy importante es estandarizar tu rutina de entrenamiento, mantenerla a lo largo del tiempo, porque es precisamente eso lo que te va a permitir que empieces a sacarle cada vez mucho más jugo a cada una de esas rutinas. Que con el paso de las semanas, si tú vas progresando sesión a sesión, más repeticiones, más kilos, es ahí cuando está el progreso real. Y para eso tienes que mantener la misma rutina a lo largo del tiempo. Así que para ello, justamente para que tengas total claridad también sobre cuándo cambiar la rutina, cuándo hacerlo, por qué hacerlo, te dejo por aquí justamente un vídeo donde hablo más de forma específica sobre esta parte, que seguro que también te ayuda con tu objetivo físico.